y es acerca de cómo podemos individualizar el tratamiento de los pacientes de acuerdo a las clasificaciones genómicas. De manera de introducción, esta presentación la hizo el doctor Felix Fleng, un profesor de la Universidad de California, San Francisco, y vamos a enfocarnos en cómo las pruebas moleculares genéticas nos pueden ayudar a dirigir el tratamiento de la recurrencia bioquímica en los pacientes llevados a manejo con intención curativa en cáncer de próstata. Hablamos específicamente de una prueba molecular que es el Decipher, es un test de 22 genes que se hace sobre la muestra de patología. Este analiza las 7 vías moleculares de desarrollo genético del tumor, y aclarar también de manera de introducción que está disponible en nuestro país con el código 89825 y se tienen que colocar las siguientes anotaciones con el fin de solicitar el estudio. ¿Cómo empezamos la presentación del uso de marcadores genéticos? La guía de NCCN en el año 2023 nos habla que después de la cirugía o el manejo quirúrgico con intención curativa y un paciente con resistencia o persistencia bioquímica, debemos analizar la expectativa de vida. Si esta es mayor de 5 años, podremos empezar un proceso de estratificación del riesgo y medir la cinética del PSA. Luego de eso, descartamos la presencia o no de enfermedad sistémica para definir los tratamientos adicionales. Es allí donde el sufijo con 2N nos lleva a la posibilidad de realizar las pruebas moleculares o el ensayo Decipher como posibilidad de establecer el riesgo de los pacientes. Pero, ¿cómo se ha probado esto? En el 2017, el doctor Spratt y colaboradores hicieron un metaanálisis de la realización de pruebas moleculares tipo Decipher en los para definir el riesgo de desarrollar enfermedad metastásica. Este metaanálisis reunió 5 estudios, en total 855 pacientes, y nos demostró que definitivamente, a medida que aumenta el riesgo de Decipher, aumenta el riesgo de la enfermedad metastásica con un valor de P clínicamente significativo. Una aclaración para el auditorio y para tener en cuenta, el Decipher se va a entregar como un reporte de riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. El riesgo intermedio, el puntaje es menor de 0.45, el riesgo bajo, perdón, el intermedio 0.45 a 0.6 y el riesgo alto mayor de 0.6. Este puntaje lo da el algoritmo que se maneja para la prueba genética y simplemente es nuestra interpretación del riesgo bajo, intermedio, alto, como se ve en la diapositiva. Cuando se quiso analizar este riesgo, en este metaanálisis se encontró este hazard ratio que habla de la progresión de enfermedad metastásica por cada 0.1 unidad de Decipher por encima de 0.45, que independientemente del factor patológico que tenga el paciente, PSA postoperatorio, Gleason de la prostatectomía radical, márgenes quirúrgicos, sección extraprostática, compromiso de vesículas seminales, entre otros, la presencia o el aumento en unidades del Decipher, de la prueba de Decipher, va a representar un riesgo para desarrollar metástasis en los pacientes. Como definidor de una posibilidad de enfermedad metastásica de progresión. Entonces, ¿cuál sería la función de la prueba en el escenario de la recurrencia bioquímica? ¿Será que nos sirve para adicionar bloqueo hormonal a la radioterapia de salvamento, para adicionar radioterapia adyuvante versus radioterapia de salvamento, o para definir la dosis de radioterapia de salvamento? El doctor Frank pues, nos intenta aclarar estas dudas, empezando si vamos a definir o no bloqueo hormonal en los pacientes según el resultado de Decipher. Nos remontamos al 2017, el estudio New England Journal of Medicine, el RTOG9601, el cual es un ensayo clínico aleatorizado en pacientes con cáncer de próstata recurrentes posterior a manejo quirúrgico, con PSAs entre 0.2 y 4 y alguna de las siguientes características, PT3 o PT2 con márgenes positivos. La estratificación se hace de acuerdo al nivel del PSA, a la presencia no de ADT previa y al margen al estado de los márgenes. Los pacientes se utilizaban en 2 grandes brazos, uno era placebo y el otro recibía bicalutamida durante 2 años. Importantísimo, el bloqueo hormonal de este ensayo clínico es con bicalutamida y es uno de los grandes peros cuando extrapolamos un poquitico la evidencia. En total se pudieron analizar 352 muestras de 760 pacientes, un seguimiento bueno, y el resultado primario de este estudio fue que existía un beneficio en los pacientes que recibían la bicalutamida por los 2 años adicional a la radioterapia de salvamento. Pero ¿qué pasó cuando el doctor Fenk realizó pruebas de Decipher en todos estos estudios, en el 9601? Aquí vemos la clasificación de riesgo y nos damos cuenta de cómo la presencia de Decipher intermedio,
bajo o alto riesgo sí marca una diferencia significativa en los desenlaces de los pacientes llevados a la radioterapia. Desenlaces como metástasis a distancias, mortalidad cáncer específica y supervivencia global. Ambos se ven afectados con valores de P significativos por la presencia de un Decipher de riesgo alto. Cuando se hizo un análisis multivariado, nuevamente el hazard ratio por cada 0.1 unidad de Decipher aumenta 1.17 veces el riesgo de metástasis a distancias, 1.4 veces el riesgo de mortalidad cáncer específica y 1.2 veces en promedio el beneficio de supervivencia global. En términos generales, hicieron un análisis de cuál era el beneficio neto de adicionar del Decipher de la bicalutamida en Decipher de bajo riesgo versus el grupo de intermedio y alto riesgo. Y acá es donde está el hallazgo interesante de este estudio. Esos son todos los pacientes llevados a la radioterapia. Esta es la diferencia en porcentaje del beneficio de la adición de ADT, que tanto mejoró la supervivencia de ese P que ya conocíamos que era significativo, lo representa la barra azul, y la barra naranja representa el beneficio cuando el grupo es de riesgo intermedio o alto. Así las cosas, si el paciente tiene un Decipher de bajo riesgo, el beneficio inclusive en supervivencia global va a ser de un 2.4%, es decir, un beneficio muy corto como lo representa esta barra azul de al final. Un gráfico ve una cosa bastante interesante, fue que subdividieron a los pacientes en los pacientes de salvamento temprano, PSA menor de 0.7. Y rápidamente nos corremos a la tercera barra y vemos que la supervivencia global nos da un porcentaje negativo. ¿Qué quiere decir? Que la tercera barra azul representa a los pacientes con Decipher de bajo riesgo, no obtuvieron ningún beneficio o ningún porcentaje de beneficio al adicionar la bicalutamida. Por tanto, extrapolando esta evidencia, una de las cosas que se puede decir y que menciona el doctor Fer en la conferencia es que este tipo de pacientes con salvamento temprano y Decipher de bajo riesgo podría no beneficiarse de la adición de bloqueo hormonal. ¿De dónde nace o por qué será que el paciente con Decipher bajo riesgo no requiere bloqueo hormonal? La extrapolación o la plausibilidad biológica de eso sería el compromiso nodal. Los pacientes con Decipher de alto riesgo se han demostrado que tienen mayor compromiso nodal en este estudio realizado con PET-PSMA en 91 pacientes con recurrencia bioquímica. Vemos claramente el gráfico que muestra que a mayor Decipher, pues hay mayor riesgo de compromiso ganglionar. En términos generales, si adicionamos el bloqueo hormonal a la radioterapia de salvamento, es evidencia indirecta, claro, estudio con bicalutamida. El paciente ideal para no recibir ADT temprano, N0, PT3, PT2R1 y que el Decipher sea de bajo riesgo, basándonos en la plausibilidad biológica de predictor de compromiso del ganglionar del Decipher. Ahora bien, ¿será que el Decipher nos ayuda en el proceso de definir radioterapia adyuvante versus radioterapia de salvamento? En este artículo intentaron o establecieron cómo le iba a los pacientes después de que iban a ser llevados a radioterapia de adyuvancia o de salvamento según el resultado del Decipher. Importantísimo, este estudio retrospectivo fue hecho en 2 clínicas, tenían en total 188 pacientes, evidencia recolectada entre el 99 y el 2009. En este estudio, con todas las limitantes de un estudio retrospectivo, pues demostró que en los pacientes que tenían Decipher de bajo riesgo, la diferencia entre radioterapia adyuvante y de salvamento no había ninguna diferencia significativa. Sin embargo, en los pacientes con Decipher de riesgo intermedio o riesgo alto, la diferencia sí era significativa, favoreciendo el inicio de radioterapia adyuvante. Por este estudio, pues, se puede extrapolar la recomendación de ante un Decipher de alto riesgo, es uno de los factores a considerar para el inicio de radioterapia adyuvante. ¿Qué concluimos de ¿Qué se concluye de esa parte? Pues que es una evidencia aún más limitada. P3 y R1 con Decipher de intermedio de alto riesgo, la radioterapia adyuvante parece ser una opción que beneficia más al paciente. Vámonos con el último ítem que menciona el doctor Feng, es si se podría, con el resultado del Decipher, determinar cuál es la dosis de la radioterapia de salvamento. Para esto, él extrapola los resultados clínicos de un ensayo aleatorizado, que es el SACSER 910, un ensayo clínico que buscó 2 ramas de radioterapia de salvamento,
una rama A, que era la rama cuando los pacientes recibían 64 grays de radioterapia, y un brazo B que recibían 70 grays. De los 350 pacientes aleatorizados, 233 tenían muestras para Decipher y 26 fueron las disponibles para el ensayo. Criterios de inclusión: 2 elevaciones del PSA con mayor a 0.1, que el PSA sea menor o igual a 2, N0, PT2A3B, R0R1, no recibían radioterapia y no le irradiaban los ganglios. Aquí se encontró que definitivamente la presencia de Decipher de alto, cuando se comparó con el bajo e intermedio, dio un factor clínicamente significativo. Importante que este estudio, a diferencia de los otros que hemos revisado en estas diapositivas, es el único que parte la balanza del Decipher entre riesgos intermedio y bajo versus el alto. Los anteriores estudios partían la balanza entre alto e intermedio versus bajo, para establecer un punto de corte en ese sentido. Sí fue tuvo una P significativa y un hazard ratio significativo para predecir desenlaces adversos, y cuando se analizó supervivencia libre de recurrencia bioquímica, supervivencia libre de progresión clínica, y supervivencia libre de bloqueo hormonal, la presencia de Decipher de alto riesgo fue relacionada con un peor desenlace en estos medidores oncológicos que se tenían en cuenta. Sin embargo, no sabemos a qué grupo le va mejor, o sea, no se puede definir si el Decipher de alto riesgo me va a definir entre una u otra dosis de radioterapia. Simplemente decimos que cuando tenemos un Decipher de riesgo intermedio o bajo, puede ser un factor protector en dosis de 64 o 70 grays. A manera de conclusiones, la clasificación genética es una herramienta que ayuda en la toma de decisiones, es una herramienta que tenemos disponible en el país. La evidencia basada en dicalutamida podría extrapolarse a quien no recibe ADT. El paciente ideal es el que está en negrillas, PSA menor de 0.7, N0, PT3B, PT2R1, con Decipher de bajo riesgo, y aún se requiere evidencia adicional para el resto de los escenarios. Muchas gracias a todos por la atención prestada.